Hola a todos y bienvenidos. Vamos a hablar un poco de lo que son técnicas de diseño de pruebas. Vamos a ver un poquito la parte teórica y la parte práctica de cómo diseñar pruebas de software efectivas. Vamos a iniciar con la primera técnica de diseño de pruebas, que es la técnica de particiones equivalentes. Es una técnica que se basa en especificación, o sea, es una prueba que se basa en los requerimientos del usuario. Se aplica en cualquier nivel de pruebas. Recordemos que hay 4 niveles de pruebas, que son las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Y que en cada uno de esos niveles tenemos entonces diferentes tipos de prueba. No confundir niveles de prueba con tipos de prueba. Se basa en dividir condiciones de prueba en grupos equivalentes o iguales. Quiere decir que todos los escenarios que estén en un grupo deberían dar el mismo resultado de prueba. Se conoce como clases equivalentes, la técnica de particiones equivalentes, y se prueba una condición de cada partición o clase. Quiere decir que si en cada clase yo tengo 10 casos de prueba, no es necesario que yo los pruebe los 10 si todos me van a arrojar el mismo resultado. Con hacer la prueba de uno de ellos es suficiente. Vamos a ver un ejemplo de un escenario en el cual vamos a aplicar particiones equivalentes. Tenemos el siguiente requerimiento de usuario. Una cuenta de ahorros tiene diferentes tasas de interés dependiendo del balance de la cuenta. Una cuenta que tenga un balance entre 0 y 100 pesos genera un 3% de interés. Genera un 5% de interés si la cuenta está entre 100.01 y 1000. Y un 7% de interés si la cuenta está por encima de 1000. Entonces rápidamente hacemos la división de clases equivalentes. Tenemos que entre 0 y 100 todo es la misma clase, todo va a dar el mismo resultado. En teoría así debería de ser, y si no es así entonces encontramos defectos en la aplicación. En el rango de 100.01 a 1000 obtendríamos un 5% y mayor a 1000 un 7% de interés. Tenemos entonces tres clases equivalentes y otra clase que es una partición inválida. Es equivalente porque todo lo que sea menor a 0 va a dar el mismo resultado, no va a tener un porcentaje de interés. En ese caso identificamos 4 particiones, aunque en las especificaciones solo se mencionaron 3. Identificamos una partición inválida. Una entrada no numérica también puede ser una partición inválida si solo se aceptan números y una de esas variables tiene algún carácter alfanumérico. Es una partición inválida porque no cae dentro de ninguna de las 3 particiones correctas. Se debe cubrir cada partición una vez, quiere decir que de cada grupo yo voy a seleccionar un valor y voy a hacer un caso de prueba. Se debe cubrir cada partición inválida al menos una vez. Voy a hacer también una prueba con algún valor que no esté entre las 3 clases definidas. Un probador inexperto podría iniciar a hacer pruebas, probar con 50, con 100, 150, 200, 250, 300, 800, etc. Digamos que cuando va en 950 ya la persona está cansada de probar, entiende que ha probado suficiente, pero sin embargo no ha hecho una prueba cuando el valor de la cuenta es mayor a 1000, a pesar de haber hecho muchísimas pruebas. Entonces, ese es uno de los objetivos de las particiones equivalentes y de todas las técnicas formales de diseño de prueba, es tratar de ser más eficientes, de con menos prueba cubrir más escenarios, de aprovechar el poquito tiempo que tenemos para cubrir todos los posibles escenarios que puedan presentarse, en lugar de repetir 20 casos del mismo escenario. La siguiente técnica de diseño de prueba que vamos a ver es análisis de valor frontera. Se basa en probar los límites de las particiones.
al igual que en las particiones, hay límites válidos e inválidos. Es una técnica que complementa la técnica de particiones equivalentes. Vamos a ver un ejemplo aquí. Un estudiante puede tener una calificación entre 0 y 100. Eso es una partición y es una partición equivalente. Cualquier dato que se ponga ahí se debe poder guardar como la nota del estudiante. Para hacer el análisis de valor límite vamos a usar el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo es 0 y el máximo es 100. Entonces esos serían los límites de esa partición. Entonces, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar el valor anterior y el valor siguiente de cada límite. Para poder probar efectivamente este caso, probaríamos con 0, probaríamos con 100, pero también probaríamos un valor anterior y un valor siguiente de cada límite. Intentaríamos colocar una calificación de -1, que no debería permitirme, y una calificación de 1, que sí debería. Al igual en el 100 vamos a utilizar el valor anterior y el valor siguiente. Ahí estamos probando los límites de esa partición. Si vamos al ejemplo anterior de la cuenta de ahorro, teníamos particiones de 0 a 100, de 100.01 a 1000 y mayor a 1000. Entonces la idea de hacer la prueba de los límites es ver que inmediatamente el valor pasa de una partición a otra, el comportamiento cambia al comportamiento de la nueva partición. Ver que si por ejemplo yo pruebo una cuenta con un valor de 100, debe darme un 3%. Pero si cambio el valor a 101 ya debería darme un 5%, que es el valor de la siguiente partición. Por eso es que esta técnica complementa la técnica de particiones equivalentes. Puede haber un límite abierto. El límite abierto se da cuando no se ha definido un valor máximo o un valor mínimo, como en el primer ejemplo, que decía valores mayor a 1000, tenía un 7%. Ahí el límite es abierto, no se sabe hasta cuándo, porque hay infinidad de números. Son un poquito más difíciles de probar. Se puede investigar con otras áreas o con otras personas que interactúan con esa funcionalidad del sistema si hay algún requerimiento, digamos algún requerimiento de negocio que diga que una cuenta no puede tener más de 100.000 pesos, por ejemplo, y ahí sabríamos que ese sería el límite de esa partición, porque aunque se especifique en el requerimiento mayor a 1000, va a llegar un punto donde si tenemos un requerimiento de negocio que tiene una restricción, ese sería el límite que tomaríamos. Y si no hay ninguna restricción, indagaríamos entonces cuál es la capacidad máxima de ese campo en la base de datos. Entonces, si la capacidad máxima son 32.000 caracteres, el número mayor que podemos poner es 32.000 caracteres y ese sería el límite de esa partición. Esa técnica se aplica a diferentes tipos de datos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un campo alfanumérico que almacena 40 caracteres. Podemos intentar hacer una prueba poniendo 41 caracteres, donde ya se sale de los límites y ver qué ocurre, si el sistema lo maneja correctamente, si la información se trunca, si da algún error, etc. La siguiente técnica de diseño de pruebas es las pruebas de tabla de decisión. Es una técnica que también se basa en especificación, se enfoca más en la lógica y en las reglas de negocio. Es una buena forma de lidiar con combinaciones, siempre y cuando no sea un gran número de combinaciones. Proporciona una forma sistemática de establecer reglas de negocios complejas. Veamos entonces cómo usamos o cómo hacemos escenarios en base a tablas de decisión. Primero vamos a identificar un sistema o subsistema que reaccione a una combinación de entradas. Quiere decir que dependiendo de cómo se combinen las variables de entrada, el resultado va a ir variando. El sistema no debe contener demasiadas combinaciones, como ya mencioné, de lo contrario sería muy difícil de
de diseñar y manejar esta tabla de decisión, colocamos en una tabla todos esos aspectos o características que vamos a combinar. Ejemplo, una aplicación de préstamos en la que se recibe como entrada el monto a pagar mensual y la cantidad de años del préstamo. Las dos condiciones en este caso van a ser el pagaré y la finalización del préstamo. Y el resultado sería que se procesen ambos datos, que se registre o se guarde en la base de datos el pagaré que se está haciendo y la fecha en la que se va a terminar de pagar el préstamo. Identificamos las posibles combinaciones, verdadero y falso, quiere decir si el dato está presente o si no está presente. Y con esas dos condiciones, que ambas pueden ser verdadero o falso, tendríamos 4 combinaciones, ya que la combinación la determinamos por los valores de las condiciones elevado al número de cosas a combinar. Los valores son 2, que son verdadero y falso, y el número de cosas a combinar son 2, que son el pagaré y la fecha fin del préstamo. Así es como luce una tabla de decisión. Como tenemos un total de 4 combinaciones, tenemos 4 columnas, una columna para cada combinación, que posteriormente se convierte cada columna en un caso de prueba. Tenemos las condiciones a combinar, monto a pagar y finalización del préstamo. Es básicamente como una tabla de verdad, donde hacemos las diferentes combinaciones. La regla 1, por ejemplo, donde ambos valores son verdaderos, donde ambos valores son falsos, donde el primero es verdadero y donde el segundo es verdadero. Tenemos aquí el resultado de la tabla de decisión. Ambos valores verdaderos, ambos valores falsos, el primer valor verdadero y el segundo valor falso. Ya tenemos identificadas las diferentes combinaciones. Ahora hay que determinar cuáles van a ser las salidas dependiendo de cada una de esas combinaciones. Las salidas serían el procesamiento de cada una de esas variables. En el caso que se indiquen ambas variables, ambas se procesan. Si solo se indica la primera, solo la primera se procesa. Si solo se indica la segunda, solo la segunda se procesa y así sucesivamente. Si no se indica ninguna, ninguna se procesa. Entonces ya tenemos las diferentes combinaciones y los diferentes resultados para cada combinación. Entonces cada regla es un caso de prueba. Tenemos un caso en el que introducimos ambos montos y guardamos la operación. El resultado esperado es que ambos montos se guarden correctamente. Esta técnica descubre omisiones o ambigüedades en las especificaciones. Si en el requerimiento de usuario no se ha definido o no se ha mencionado qué va a pasar cuando ninguno de los dos valores sea ingresado, en la tabla de decisión nos daremos cuenta que falta ese requerimiento. Cuando hagamos esa combinación y veamos que no tenemos un valor para asociarle como resultado esperado. Usualmente algunas combinaciones se omiten en las especificaciones. El requerimiento de usuario podría decir simplemente que ingresen los dos valores y que los dos valores se guarden, pero podría no indicar qué pasa si solo se ingresa uno o si no se ingresa ninguno. El paso final de esa técnica es escribir casos de prueba contra cada una de las reglas de la tabla. Vamos a hacer este ejercicio. Los que deseen pueden leer el ejercicio, pausar el video, tratar de hacerlo y luego adelantar el video y ver si lo pudieron hacer correctamente. Si eres un nuevo cliente y quieres solicitar una tarjeta de crédito, obtienes un 15% de descuento en tus compras de hoy. Si eres un cliente existente y tienes una tarjeta de lealtad, obtienes un 10% de descuento. Si tienes un cupón, obtienes un 20% de descuento. Pero el cupón no puede ser usado en combinación con la oferta de nuevo cliente. Quiere decir que si tienes cupón, pero también eres un nuevo cliente, solo debes usar una de esas dos ofertas, no las dos. Entonces lo que se pide es construir una tabla de decisión para ese caso.
Tenemos tres condiciones o tres entradas a combinar, que son si el cliente es nuevo, si tiene tarjeta de lealtad o si tiene cupón. Dijimos anteriormente que la cantidad de combinaciones se determina con la cantidad de valores posibles elevado a la cantidad de cosas o condiciones a combinar. Tenemos dos valores posibles, que son verdadero y falso, elevado a tres condiciones sería 8. Tendríamos un total de 8 reglas, 8 combinaciones distintas. Es una tabla manejable. Decíamos ahorita que si hay una gran cantidad de combinaciones no conviene hacer tablas de decisión. Imagínense, por ejemplo, que yo pudiera tener 100 combinaciones, tendría una tabla de 100 columnas. Sería muy difícil de dar seguimiento. Entonces, en la primera regla vamos a ir colocando los valores, verdadero y falso, en cada caso, según se considere. Vamos a hacer exactamente lo que hacemos en una tabla de verdad para poder hacer todas las combinaciones posibles. Una combinación donde los tres casos sean verdaderos, otra donde los tres sean falsos, otra donde los primeros dos sean verdaderos, donde los últimos dos sean verdaderos, donde solo el primero sea verdadero, donde solo el segundo sea verdadero. Y para cada combinación vamos a determinar un resultado. Tenemos la primera combinación donde los tres son verdaderos. Esa regla la marcamos con una X porque no aplica. Es algo que no puede darse en el sistema, pero hacemos la prueba, hacemos el intento solo a ver si el sistema lo permite, pero no debería darme un porcentaje de descuento, porque yo no podría ser un nuevo cliente y al mismo tiempo ser un viejo cliente con una tarjeta de lealtad. Igual en la regla 2, aunque el cupón está marcado en falso, yo no puedo ser nuevo cliente y al mismo tiempo ser un cliente viejo. Esas dos reglas no proporcionan un descuento. La regla 3, donde soy un nuevo cliente, pero también tengo un cupón, obtengo un 20% de descuento, 20% del cupón. Una de las reglas en el requerimiento de usuario decía que el nuevo cupón no se puede usar con el nuevo cliente. Entonces, si tengo esas dos ofertas y debo elegir entre una de las dos, yo voy a asumir que el usuario elige la oferta mayor, que es el 20%. Igual si hubiera otro requerimiento que dijera que si un cliente tiene dos ofertas vigentes solo puede usar la menor de estas, aquí sería un 15%, que es donde decimos que se van encontrando ambigüedades en el requerimiento o que se van omitiendo combinaciones. Por ejemplo, en el requerimiento no se menciona cuál de los dos porcentajes se le va a aplicar al cliente cuando tenga nuevo cliente y tenga cupón. La regla número 4 es un nuevo cliente. Como nuevo cliente obtiene un 15% de descuento. En la regla número 5 tiene tarjeta de lealtad y tiene cupón. Obtiene un 30%, que es el 10% de la tarjeta y 20% del cupón. En el requerimiento solo decía que el cupón no se puede usar con un nuevo cliente, pero no decía que el cupón no se puede usar con tarjeta de lealtad. Por eso se aplicaron ambos. En la regla número 6 el cliente tiene una tarjeta de lealtad y obtiene un 10%. En la regla número 7 tiene el cupón y obtiene un 20%. Y en la regla número 8 no tiene ninguna de las tres condiciones y no obtiene un porcentaje de descuento. Otra técnica de diseño de pruebas es la prueba de transición de estados. Se aplica para sistemas que tienen un número finito de diferentes estados. Se aplica para cualquier sistema en que se obtienen resultados diferentes utilizando los mismos valores de entrada dependiendo de lo que haya ocurrido antes en el sistema. Puede ser representado en un diagrama de estados y el modelo puede ser tan abstracto o tan detallado como se necesite. Las partes básicas de un modelo de transición de estados son los estados, claro está, la transición de un estado a otro, los eventos que causan esas transiciones y las acciones resultantes de cada transición. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de introducir el PIN en una tarjeta de banco.
Este es lo que se conoce como un diagrama de transición de estados, que es donde se representa este tipo de prueba. Tenemos un inicio, es básicamente como un diagrama de flujo. Las flechas nos van indicando hacia dónde se va moviendo. Estos círculos representan los estados, es uno de los elementos de este diagrama. Las flechas representan la transición. Esta letra indica la acción que, que lanza o dispara una transición. Digamos que se inserta la tarjeta, el cajero está esperando que se introduzca el PIN, se introduce el PIN. En el primer intento, si el PIN está correcto, se da acceso a la cuenta y se puede retirar dinero, consultar balance, lo que sea que quiera el usuario hacer. Si el PIN no está correcto, le da un segundo intento. En ese segundo intento, si coloca el PIN correctamente, le da acceso a la cuenta. Si no lo coloca correctamente, lo envía a un tercer intento. Si en ese tercer intento ingresa correctamente el PIN, le da acceso a la cuenta y si no, el cajero se come la tarjeta. Ese es básicamente el flujo del diagrama de transición de estados. Tenemos un total de 7 estados y diferentes transiciones entre estados. Vamos a realizar los casos de prueba de ese ejemplo. Cada estado representa una condición de prueba. El diagrama nos da información de cómo diseñar casos útiles. Se puede medir la cobertura en base a las transiciones. Digamos que yo tenía 10 transiciones y solamente pude ejecutar 4 transiciones. Yo tengo un porcentaje de cobertura de un 40%. Las pruebas de transición de estados es una técnica de diseño de prueba basado en especificación, quiere decir basado en los requerimientos de usuario. Y pasamos ahora a las pruebas de caso de uso, que también son basadas en los requerimientos de usuario. Nos ayuda a identificar casos que cubren el sistema de inicio a fin. Un caso de uso es una descripción particular de un uso particular del sistema. Los actores son generalmente personas, pero pueden ser también sistemas. Y los casos de uso se definen en términos del autor, de lo que él puede y no puede hacer. Por ejemplo, yo puedo tener un caso de uso que diga, el usuario debe poder imprimir el reporte X. El usuario debe poder imprimir el reporte Y. O el subsistema Y debe poder imprimir el reporte X, porque el actor también puede ser un sistema. Pero siempre se definen en términos del autor, de qué el autor o la persona que está interactuando con el sistema puede hacer, y no en términos de qué el sistema debe permitir. Generalmente usan un lenguaje de negocio, sirven de base para la creación de casos de prueba de aceptación, que es el cuarto nivel de prueba, son las pruebas que son realizadas por los usuarios funcionales. Cada caso debe especificar cualquier precondición que se deba cumplir para poder ejecutar dicho caso. Quiere decir que si por ejemplo yo tengo un caso de prueba en el cual yo elimino una cuenta de banco, la precondición es que la cuenta exista. Y la segunda condición es que la cuenta esté en un estado que permita ser eliminada. Cada caso debe especificar postcondiciones o resultados esperados y descripciones de estados finales luego de ser ejecutado. En un caso de prueba, así como yo indico los datos de entrada, las precondiciones que deben cumplirse, debo indicar el estado final en el que va a quedar el sistema luego de la ejecución de ese caso. Si eliminé la cuenta de banco, el estado final es que la cuenta no exista. Una poscondición es que si yo intento hacer un depósito a esa cuenta no me permita porque ya la cuenta no existe o está deshabilitada, entre otros. Vamos a ver el mismo ejemplo de insertar la tarjeta en el ATM, solo que ahora lo vamos a ver enfocado desde el punto de vista de caso de uso. Tenemos un caso de uso principal donde se inserta la tarjeta, se valida el PIN, se introduce el PIN y se da acceso a la cuenta. Tenemos un caso de extensiones o escenarios alternos. Escenario 2A,
donde la tarjeta no es válida. 2A está relacionado al escenario 2. Escenario 4A, el PIN no es válido, está relacionado al paso 4. Y 4B, donde es inválido 3 veces y se come la tarjeta. Tenemos técnicas basadas en experiencia. El conocimiento y experiencia de las personas es importante para realizar esta técnica. Se requiere personas técnicas y personas de negocio, personas que conozcan cómo el sistema funciona internamente y personas que conozcan cómo los procesos del sistema funcionan internamente. Son pruebas que se basan en estructura del sistema y no en especificación. Significa que no se basa en requerimientos de usuario, sino en la estructura interna del sistema, lo que se conoce como prueba de caja blanca. Es un tipo de prueba que se da más para sistemas de bajo riesgo. Dentro de ellas tenemos la predicción de errores. Son pruebas que realizan los testers. El éxito va a depender de las habilidades del tester. Generalmente se utilizan al final, luego que se apliquen las técnicas formales para complementar y para ir haciendo pruebas en base a lo que ya conocemos y sabemos del sistema. La prueba típica incluye división entre cero, tipo de dato incorrecto, dejar campo vacío. Son cosas que por experiencia nosotros predecimos que podrían pasar. Si en algún momento tú probaste un sistema y viste que un campo numérico te permitía poner letras y cuando intentabas guardar daba un error, tú intentas predecir ese error. Donde quiera que ves un campo numérico, tú pruebas a dejarlo vacío, a ponerle letras, pruebas de división entre cero, a ver si las excepciones se están manejando correctamente. Un enfoque estructurado es hacer una lista de posibles defectos o cosas que tú crees que pueden fallar y luego entonces escribir casos de prueba que vayan alineados a encontrar ese tipo de defectos. Hasta aquí es todo, muchas gracias.